En esta ocasión tenemos el placer de contar con una charla bastante esperada que la va a dar Ariel Gordon. Él es gerente de negocios de litio en YPF y se ha desempeñado en distintas posiciones dentro de YPF, la Fundación YPF y dentro del MinSit, así como también fue consultor en organismos nacionales e internacionales, siempre en el campo de la ciencia y la tecnología, la energía y el desarrollo sostenible. Es doctor de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales, diploma de estudios avanzados en gestión de la ciencia y la tecnología por la Universidad del País Vasco. Tiene un posgrado en International Technology Management de la Universidad de Garwich en Reino Unido. Es profesor adjunto regular de la Universidad Nacional de Quilmes y de las maestrías de Ciencia y Tecnología y Sociedad, me imagino que es STS, y Gestión de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de General Sarmiento. Así que, bueno, Ariel, Víctor y, y Josefina. Josefina, muchísimas gracias por estar y por compartir con nosotros esta presentación. Entonces los escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por la presentación y bueno, muchas gracias a ustedes y al Doctorado en Energías Renovables por invitarnos a poder compartir esta presentación con ustedes. La verdad que nos hubiera gustado mucho poder estar presencialmente porque estamos trabajando muy activamente en la provincia de Catamarca con Camien, con Catamarca Minería y Energía, así que esperamos próximamente ir a poder visitarlos allí en vivo. Estuvimos hace poco también con el rector de la Universidad Nacional, así que esperamos que la próxima sea en persona. Bueno, y estamos acá, no estoy solo, estoy acompañado también por Víctor Toller, que es geólogo del equipo de litio, y Josefina Dietrich, que es economista también del equipo de litio, así que tenemos previsto hacer, bueno, una presentación y después dejar un espacio de preguntas. Van a ver que es una presentación bastante amplia, digamos, contextual de cuál es el papel del litio en la transición energética, más o menos media hora, después dejando 10 minutos para preguntas. Así es como lo tenemos previsto. Así que si les parece bien, algunos, para introducir el tema, algunos consideraciones contextuales, ¿no? Sobre cuáles son los desafíos de la transición energética. Y por qué incluso, y lo hará una placa siguiente, hablamos de transiciones energéticas en plural. Por supuesto, tiene que ver con asegurar el acceso a la energía, un, un elemento indispensable para impulsar el desarrollo económico y social y reducir la pobreza, ¿sí? Para satisfacer las necesidades de energía de un mundo que está en crecimiento en términos de población y de crecimiento económico, pero por supuesto, a su vez, limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? En este sentido, quizás poner en común algunos aspectos sobre la matriz energética a nivel mundial. Vemos que actualmente está fuertemente basada en hidrocarburos, ¿sí? Principalmente gas y petróleo, pero también muy fuertemente carbón, y con cada vez una mayor penetración de las renovables, temas que ustedes conocen muy bien y por eso la importancia del litio y de las baterías para poder resolver el desafío de la intermitencia. Ahora, sí, lo que vemos es este enorme aumento, más allá de cuáles son las fuentes, de la demanda de energía. El mundo demanda cada vez más energía, ¿sí? Y los compromisos y la conciencia ambiental nos exigen cada vez mayores esfuerzos en términos de descarbonización. ¿Cómo compatibilizar este aumento en la demanda de energía, descarbonizar y según con algunas cuestiones ya más de coyuntura, más geopolíticas, asegurar la seguridad energética, se vuelven cuestiones muy complejas de poder abordar en conjunto? Vemos que en las proyecciones de los distintos escenarios que hay para el año 2030 y 2050, ¿sí? Los hidrocarburos van a seguir teniendo participación en todos los escenarios, digamos, pero en todos los escenarios también hay un aumento muy significativo de la participación de las renovables. El escenario STEPS es el escenario de las políticas anunciadas, perdón, es el de las políticas actuales, Stated Policy Scenarios, son acrónimos en inglés. APS son los compromisos
anunciados en el marco de las conferencias internacionales. Ven que supone ya un mayor aumento de la penetración de renovables, caída más significativa de los hidrocarburos, pero principalmente del carbón, y reducción de las emisiones. Y finalmente el escenario más ambicioso de net zero, ¿sí? De emisiones cero, que en ningún caso es el escenario que las distintas proyecciones nacionales asumen como el escenario de caso base, realista, sino que tienen que ver más con una combinación de los otros dos. Ahora, queda claro que hay una mayor participación de las renovables y para poder tener una mayor participación de las renovables necesitamos resolver el tema de la acumulación. Y allí la centralidad que tienen las baterías y el litio en las transiciones energéticas. Ahora, cuando uno adopta una mirada geopolítica y a raíz de lo que está sucediendo en Europa, ve que la transición energética va a estar adoptada a la matriz y a la dotación de recursos, no solo naturales, también económicos y tecnológicos de los países. Y es por eso que se habla de transiciones. No va a haber solamente un camino en este proceso, sino que habrá diversos caminos de acuerdo a la diferente realidad, situación de desarrollo económico, financiero, social, tecnológico y acceso a los recursos. Y también tamaño de los países, ¿sí? Porque no es lo mismo ser un país como puede ser, no sé, pequeño, como puede ser Uruguay o Paraguay, con la capacidad de, frente a los picos en sistemas interconectados, eh, tomar energía eléctrica de sus vecinos, que un país más grande como Argentina o Brasil. Ya mismo las necesidades de energía de backup para los picos son muy diferentes. Por eso, cuando uno ve las matrices energéticas, no es lo mismo la matriz energética de Dinamarca que la de Alemania, un país que es una potencia industrial y con mucho mayor población. Entonces, las distintas dimensiones que se juegan no solamente tienen que ver con el desarrollo económico y tecnológico de los países, también con su tamaño, su orientación productiva. Y desde luego que el litio supone una oportunidad enorme para el país, para las provincias del noroeste argentino, para Catamarca. YPF se está involucrando activamente en toda la cadena de valor del litio, desde el salar hasta las baterías que están siendo desarrolladas en ITEC. Y en ese sentido, aspiramos a convertirnos en un actor en este sector en el marco de nuestra propia estrategia de largo plazo que supone, por supuesto, seguir desarrollando Vaca Muerta, los recursos de oil and gas, pero también posicionarnos activamente en nuevas energías. Ya somos el segundo productor de energía renovable del país a través de YPF Luz. Con nuestros proyectos eólicos tenemos un proyecto solar muy importante, el proyecto Sonda, que hace pocos días hubo una reunión acá cerca en la provincia de San Juan, cerca de ustedes me refiero, y, y esperamos poder incluso profundizar esto aún más. Ahora, luego de esta introducción, yendo específicamente al tema del litio, ¿sí? ¿Cómo es la producción global del litio? ¿Cómo es esta geopolítica cuando uno analiza el litio? Y ahí es importante distinguir algo que ustedes conocen muy bien, que es entre aquellos productores en base a salmueras, como somos nosotros en la Argentina y en el Triángulo del Litio, ahí en rojo, de Argentina, Chile y Bolivia, y aquellos países que producen en base a minería de roca sólida, el espodúmeno, principalmente Australia, ¿sí? Pero también algunos otros países con potencial como eh, Canadá. China, con la particularidad de ser un productor principalmente de minería de roca sólida, pero también con presencia de salmueras, y Estados Unidos también con ambos, pero en una menor medida. Y esto nos lleva a distinguir, bueno, cuáles son las características de la producción en base a minería de roca sólida, de espodúmeno, y en base a procesos evaporíticos de evaporación y concentración en salmuera, porque tienen características económicas diferentes y reacciones diferentes al mercado. En este cuadro compartimos con ustedes como alguna tipología que busca caracterizar eh, cada uno de estos tipos de producción. Hoy el 50% de la producción viene de depósitos, ¿sí? De pegmatitas, ¿sí? El gran productor de minería de roca sólida es Australia actualmente, ¿sí?
¿Cuáles son algunas de sus características? ¿Sí? Tienen menor dependencia de factores meteorológicos y climáticos, ¿sí? Tienen menor tiempo para la obtención de producto final, es más rápido el proceso productivo, y esto les permite entonces tener una rápida respuesta frente a incrementos de la demanda o frente a fluctuaciones de la demanda. Es lo que llamamos, en términos de la economía, mucho más elástico, o sea, la capacidad de poder variar a incrementos o a disminuciones, según el caso, de la demanda es mucho más flexible y entonces es una producción de rápida respuesta. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, tiene significativos costos operativos mayores, ¿sí? Dado que consumen mucho más energía y ambientalmente en ese sentido también es más oneroso. ¿Cuáles son las ventajas de la producción en salares como tenemos en nuestro país? Bueno, tiene un menor uso de energía y tiene muchos menos costos operativos. ¿Sí? ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, esos menores costos operativos están acompañados porque hay que hacer una inversión de capital inicial significativamente mayor, porque hay que construir esas famosas piletas que ustedes bien conocen, en los que la salmuera está aproximadamente 18 meses estacionada en distintas instancias para ir logrando la concentración adecuada en cada una de las instancias. A su vez, es mucho más extenso el tiempo de las fases de prospección y de piloto, y como requiere mayor capital y requiere más tiempos, la capacidad de respuesta ante variaciones de la demanda es menor, ¿sí? Es mucho menos flexible comparado con esta producción en base a minería de roca sólida, el espodúmeno. Y esto lo vemos en este cuadro que muestra la evolución de la producción de litio a nivel mundial. Y ven que el mayor productor a nivel mundial actualmente es Australia y que ese gran salto se va a partir del año 17. La entrada de proyectos muy grandes en Australia tiene una correlación muy grande con una importante baja del precio que hubo en el litio a partir de ese momento, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra gran competencia? Ya hablo ahí como país, como región. Bueno, ¿qué es lo que sucede con esta producción de minería de roca sólida que hoy domina Australia, pero que Canadá podría tener también una participación muy, muy importante por su rápida respuesta a la demanda? Desde luego que los desarrollos que están habiendo tan importantes en nuestro país nos colocan como un futuro jugador muy importante en esta ah, en este escenario mundial. Actualmente, Argentina, y lo vamos a ver después, tiene aproximadamente el 25% de los recursos mundiales, pero menos del 10% de la producción. ¿Cuál es nuestro desafío? Bueno, transformar esos recursos, es decir, ese potencial en producción. Estamos seguros que va a ser muy diferente este gráfico cuando lo veamos dentro de unos años por la enorme cantidad de proyectos que están en etapa avanzada de exploración, incluso en etapa de producción y de puesta en marcha. Alguna mirada a cómo son las exportaciones de litio en nuestro país. ¿Sí? Desde finales del año pasado, el aumento de precios permitió incrementar el valor de las exportaciones y alcanzó durante el primer semestre de este año 335 millones de dólares. La mayoría de los destinos de exportación son China, luego Estados Unidos y Japón. Recordemos que tenemos ahora solamente 2 proyectos en producción, entonces también está muy determinado por qué es lo que hacen esas 2 empresas y cuáles son sus socios, o si que venden intracompany a la casa matriz en alguno de estos países, como es el caso. ¿Cuál es la versión de mercado actual que nosotros estamos viendo? Esperamos que la demanda para el 2030 crezca, ¿sí? Más de 2 veces y media, y que para el 2040 crezca más de 5 veces, ¿sí? Lo que queda claro es que la demanda está aumentando muy fuertemente y que incluso hay quienes tienen, esta es una de las tantas consultoras que hay disponibles y que hacen proyecciones, hay quienes tienen números aún más auspiciosos y más desafiantes en términos de cómo responder desde la oferta. Y ahí está el papel que puede jugar entonces el triángulo del litio que conformamos con Chile y con Bolivia. Entre los 3 países concentramos el 60% de los recursos de litio identificados a nivel mundial y que, como comentaba recién, nuestro gran desafío pasa por convertir ese potencial
Es un cuarto de los recursos mundiales de litio que tenemos en producción, que tenemos menos del 10. ¿Qué requiere eso? De mayor exploración, mayor prospección y puesta en marcha de los proyectos que, como decíamos, ahora hay más de 12 proyectos y hay incluso hasta 20 proyectos identificados que están en distintos estadios de entrar en producción. Con algunas diferencias con Chile y con Bolivia, que es que Chile y Bolivia tienen dos grandes salares, Atacama y Uyuni, y nosotros tenemos una diversidad de salares en las distintas provincias litíferas, lo que plantea un escenario más heterogéneo, ¿sí? No es que tenemos un gran salar con características más homogéneas, si bien los colegas que producen en Chile te pueden decir que no es lo mismo Atacama, un pozo que otro tiene diferencias significativas, no es lo mismo cuando uno está operando directamente en distintos salares. Y nosotros como petroleros, desde YPF, vemos muchas analogías con Vaca Muerta, ¿no? ¿Y cuál es esta analogía? Principalmente dos conceptos, la materialidad y la competitividad, ¿sí? ¿Qué significa la materialidad? La materialidad es el tamaño. Esto es una cadena de valor que tiene un potencial enorme, ¿no? Tenemos el 40% de los recursos del triángulo del litio, el 25% de los recursos mundiales. Y la competitividad, nuestro país tiene una combinación de buenas concentraciones con bajo contenido de impurezas que conjuntamente con las altas tasas de evaporación vuelve a los proyectos muy competitivos. ¿Sí? Entonces, si bien decíamos que hay dos proyectos en producción, hay más de 12 que están en expansión y en construcción y hay otros 8 más que están en distintas fases de exploración avanzada. Entonces se espera que hacia finales de la década, de las aproximadamente 40.000 toneladas de producción anuales que tenemos, pasemos a las 400.000, ¿sí? Se multiplique por 10 la producción de Argentina respondiendo a ese aumento de la demanda. Pero recordemos este desafío que tenemos frente a las oscilaciones que puede haber en el precio de una capacidad de respuesta de adaptación menor que esa competencia con la minería de roca sólida que producen en otros países. Entonces, ¿cuál es la estrategia que YPF lleva para el negocio del litio? En este caso, para darles un panorama en general. Desde luego, desarrollar el litio con el acompañamiento de las provincias productoras, ¿sí? Tenemos acuerdos con la provincia de Catamarca, les contamos que estamos trabajando con Camien, firmamos un contrato de exploración para desarrollar justamente exploración en un bloque en el departamento de Tinogasta y estamos muy contentos con todo el trabajo que venimos desarrollando con la provincia, con la empresa Camien, con el Ministerio de Minería, con la universidad, con miras a poder desarrollar nuestra actividad. El primer bloque exploratorio de YPF Litio es en la provincia de Catamarca, así que estamos muy contentos de estar compartiendo esta charla con ustedes en el Doctorado de Energías Renovables. Desde la mirada de YPF, ¿qué es lo que esto permite? Bueno, diversificar el portafolio de YPF, que está principalmente basado en hidrocarburos, ¿sí? Y liderar la transición energética en nuestro país. Nosotros somos una empresa integrada de energía, que, como charlábamos antes, no solamente tenemos producción de oil and gas, también producción de energía eléctrica térmica y renovable, y el posicionamiento en un negocio para la obtención de un mineral estratégico en la transición energética responde perfectamente a la estrategia de mediano y largo plazo de YPF, por eso es que ya estamos tomando medidas hoy en día, porque esto permitirá responder a las necesidades de almacenamiento vinculadas a la electromovilidad y a las energías renovables y desde luego tracción a crecimiento para un sector con un impacto enorme, tanto a nivel en la balanza comercial, de comercio exterior, como en las economías regionales. Y ahí es donde nosotros queremos estar presentes en toda la cadena de valor y tenemos un gran potencial a partir de nuestras actividades como grupo, porque tenemos a ITEC, nuestra empresa de investigación y desarrollo, conjuntamente con el CONICET, que está desarrollando tecnologías de extracción directa, materiales activos para baterías, incluso baterías. Tenemos a YPF Luz, ¿sí? Nuestra empresa de generación eléctrica, AESA, la empresa de ingeniería en construcciones. Entonces, esa diversidad de capacidades nos permite abordar la cadena de valor del litio de manera integral y con un valor diferenciado. Ahora unas palabras para compartir con ustedes sobre cómo vemos este mercado de la electromovilidad.
de los autos eléctricos, ¿sí? Que son temas que ustedes conocen muy bien, pero bueno, permítanme quizás hacer alguna pequeña introducción. Gabriel me contaba que también hay estudiantes de grado, probablemente a los de posgrado esto les resulte muy conocido, pero probablemente venga bien refrescarlos. Tengamos en cuenta que hay diferentes grados de electrificación en los vehículos eléctricos. Em, el menor grado de electrificación tiene que ver con un non-plug-in hybrid, ¿sí? Los vehículos híbridos no enchufables, que en general son los que se venden en nuestro mercado, donde tienen un motor térmico que mueve las ruedas, pero que a su vez también carga las baterías de un motor eléctrico que funciona de apoyo o a veces de funcionamiento a pocas velocidades, principalmente en uso urbano. Es un sistema cerrado, ¿sí? Con un esquema de regeneración. Los plug-in hybrid, ¿sí? Que son ya una instancia intermedia, donde hay la posibilidad de recargar esas baterías y de funcionar en modo eléctrico completo por típicamente lo que suelen ser 50 kilómetros. Ahí está el rango de autonomía, o sea que cubre la gran mayoría de los desplazamientos diarios de las grandes ciudades en el mundo, ¿sí? No permite el uso modo eléctrico para trayectos medianos y largos y ahí descansa sobre el motor térmico. Y los que son eléctricos full. Obviamente la densidad energética y el tipo de baterías que utilizan no es el mismo, ni tampoco es la infraestructura de recarga que requieren. En el primer caso, sin requerir ningún tipo de infraestructura de recarga. En el segundo caso, de los vehículos híbridos enchufables, pudiéndose resolver con cargadores hogareños, principalmente para un uso urbano. En el caso de los full electric, requiriendo infraestructura de carga ya en estaciones de servicio, en autopistas y con gran infraestructura a nivel nacional. ¿Y cuál es el punto acá que vemos que es muy importante poder entender cuando hablábamos antes de transiciones energéticas? Y me gustaría poder dejarles este concepto, que la transición energética en Argentina seguramente no siga el mismo camino que otros países en el norte más desarrollados. O sea, la transición energética en Argentina tendrá un camino que tiene que ver con nuestra matriz energética, nuestra dotación de recursos, ¿sí? No es la misma realidad que países europeos, con distancias mucho más chicas, por supuesto un nivel de desarrollo económico mayor y otra infraestructura. Probablemente en algunos aspectos tenga elementos más en común con Australia, que también tiene grandes extensiones. Nosotros somos un país con enormes extensiones, con una densidad de población relativamente baja, entonces, las necesidades de infraestructura y de cómo pensar esta transición a la electromovilidad son diferentes que las que tienen los países que hoy lo están liderando. Esto significa que podemos aprender de ellos, pero que tenemos que pensar nuestras propias respuestas a las mismas. Y cuando uno analiza la penetración del vehículo eléctrico en los distintos países, es muy importante poder utilizar este concepto del TCO o el Total Cost of Ownership, que incluye todos los costos en la vida del vehículo. No lo que solemos solamente medir cuando vamos a comprar un auto, que es, bueno, cuánto me cuesta el auto, ¿no? El pago que uno tiene que hacer por el bien, sino también cuánto es el costo en combustible, en seguros, en mantenimiento, ¿sí? Y en la depreciación. Y ahí juegan, fíjense que está puesto ahí, un rol muy importante los subsidios. Hoy todavía los subsidios al auto eléctrico son lo que lo vuelven competitivos en los mercados maduros. Incluso también en nuestro país, los eléctricos y los híbridos tienen distintos tipos de subsidios a nivel nacional y en algunas jurisdicciones. Entonces, a medida que el TCO, el costo total de la adquisición de un vehículo, se equipare, incluso sin los subsidios, es que aumentará aún más su grado de penetración. El gran aumento en la penetración de los autos eléctricos ha estado muy influido por la reducción de precio de los costos de las baterías. Y acá solamente lo que quería mostrarles, porque no soy un especialista en el tema, es cómo las proyecciones, ¿sí? De la misma consultora, esta es una de las consultoras que nosotros usamos, BINIF, del 2012 al 2021, y el otro de la Agencia Internacional de Energía, fueron cambiando sus proyecciones con el tiempo. Es decir, los costos de las baterías bajan más rápido que lo que se pronosticaba originalmente. Y eso viene sucediendo así.
Y eso está asociado a esa aceleración en la penetración del auto eléctrico, porque esto está asociado a una reducción del costo total de los vehículos. Y acá voy a pasar bastante rápido algunas de estas placas, pero para distinguir que es muy importante diferenciar lo que es el mercado de vehículos livianos de vehículos pesados. Tienen realidades diferentes, porque uno habla de electromovilidad, pero cuando empieza a profundizar no es lo mismo este caso. Este es un gráfico de McKinsey donde muestra en qué momento para cada tipo de vehículos, sean comerciales livianos, comerciales livianos, medianos, camiones pesados y buses, ¿sí? Logran paridad del TCO versus un diésel, ¿sí? Y vemos cómo en Europa ya se logró la paridad versus un diésel en lo que son los comerciales livianos, ¿no? Una camioneta de reparto, donde todavía falta para lograrlo en lo que son pesados, que obviamente recorren distancias mucho más largas, y que esto es diferente según el país. No es lo mismo en Europa que en Estados Unidos y que en China, que es el mercado automotriz más largo del mundo. Para reforzar de vuelta que la transición energética va a depender de acuerdo a la realidad de la infraestructura y de la dotación de recursos de cada país. Hay una apuesta muy importante hacia los buses eléctricos en la región, ¿sí? Y algo que es importante que tengamos en cuenta para poder conversar es de vuelta con esto, no quiero ser tan reiterativo, pero las distintas transiciones es la dotación de recursos. Nosotros somos un país en la Argentina que tiene una alta tenemos la gran ventaja de tener una alta participación del gas natural en nuestra matriz energética. Más del 51% de la matriz energética viene del gas natural. Y ustedes saben que el gas natural es el combustible fósil que menos emisiones tiene, ¿sí? Que es clave en la transición energética a nivel mundial. Entonces, tenemos todavía una gran oportunidad, ¿sí? Para poder gasificar alguno de nuestros consumos. Recientemente, YPF anunció una apuesta para generar, por ejemplo, corredores a nivel nacional de recarga de GNC y en algún momento también de GNL para camiones pesados. Porque lo que vemos es quizás una mayor combinación, probablemente haya mayor penetración de electromovilidad en ámbitos urbanos donde hay mayor infraestructura, tenga más sentido ir por una mayor participación del gas en los grandes corredores. Por supuesto, esto en la medida que se va ampliando la infraestructura del gas, ¿no? La construcción del gasoducto Néstor Kirchner y la ampliación de la red troncal de distribución de gas va a poder permitir llevar gas cada vez a más provincias donde todavía tenemos una enorme deuda en términos de la interconexión de la red de gas. La cadena de suministros de baterías actualmente está muy fuertemente dominada por China, es el principal productor de baterías, pero tanto Estados Unidos como Europa no se quieren quedar atrás con muy fuertes proyectos, con fuertes subsidios estatales para la producción de baterías. Por eso es clave justamente a la cadena de valor del litio desde un punto de vista integral, y por eso la apuesta que está haciendo ITEC en relación a las baterías. Esta proyección hace referencia a la futura capacidad instalada de producción de baterías en gigawatts hora en las distintas regiones del mundo y vemos que hay un anuncio de inversiones fenomenal, ¿sí? De 500.000 millones de dólares anunciados para los próximos años hasta el 2030. Las automotrices están moviéndose muy fuertemente respondiendo a esto. Algunos de los grandes grupos, PSA, que es Peugeot, Citroën y ahora su alianza con Fiat Chrysler, ya anunció que deja de hacer nuevas inversiones en el desarrollo de nuevos motores de combustión interna. Lo mismo Volkswagen, Hyundai y Build Your Dreams, que es un gran productor chino. Y algunos ya anunciaron en qué momento empiezan a discontinuar sus motores de combustión interna. Vemos que la mayoría, ¿sí?, está hacia el año 2035 de los grandes grupos. Por eso es que en los países desarrollados se ve que es para ese año, para el 2035 es el horizonte de
en Estados Unidos, Europa y China de mayor penetración de vehículos eléctricos en relación a los vehículos de combustión interna. Y algunas breves palabras sobre el litio en la naturaleza en nuestra puna, y si les parece ya dejamos lugar a las preguntas. Algunos temas que ustedes conocen muy bien, voy a pasar muy rápido, las características del litio como metal respecto a su baja densidad y su gran conductividad y por qué entonces tiene la aplicación en las baterías. Esto lo conocen muy bien, ¿sí? La distinción que tiene el litio en la presencia en la corteza terrestre, sea en rocas sólidas o sea en salmueras, referido a esta distinción que hicimos al comienzo de la presentación y que siempre está combinado en la forma de distintos minerales o disuelto en salmuera, ¿sí? El litio nunca está solo, por eso requiere de una extracción y un procesamiento posterior para poder explotarlo comercialmente. Y acá lo que quisiera, bueno, los yacimientos de roca sólida son las pegmatitas, estas son unas fotos de algunas explotaciones en Australia, en nuestros países explotado a través de salmueras. Estas presentaciones son, por ejemplo, las explotaciones en el Salar de Atacama de las empresas SQM y Albemarle, pero porque es desde el punto de vista geológico, y luego acá le doy lugar a Víctor, nuestro geólogo, los comentarios de esta índole que es su especialidad. ¿Por qué el potencial del triángulo del litio? Bueno, por esta combinación de alta actividad magmática, ¿sí? Que genera que haya presencia de rocas volcánicas, entonces que haya fuentes importantes de litio, que por las características geográficas, ¿no? De la Puna, que es una meseta en montaña, haya cuencas endorreicas, ¿no? Con estos eh, montañas cerradas, con valles entre montañas cerradas que producen un entrampamiento del litio, ¿sí? Y a su vez las altísimas tasas de radiación solar que generan estas altas tasas de evaporación. Esa combinación es lo que les da un enorme potencial. Y para terminar, y veo que estoy estrictamente en la media hora, algún punteo de algunas características, ¿sí? Que el litio en primer lugar no es un commodity, como uno puede pensar la soja, el petróleo, ¿sí? Como otros productos. No es un commodity que tenga un precio de referencia internacional o que tenga lo que llamamos en la economía un mercado spot, es decir, donde yo voy y compro litio. Todavía no lo es. Esto no significa que no lo pueda hacer, y hay una tendencia en que probablemente se vaya desarrollando un mercado spot. Hoy ah, los productores tienen contratos de largo plazo, es decir, están contractualizados y eso permite que yo tengo un comprador que me asegura cantidades y me asegura especificaciones técnicas según las cuales yo tengo que producir y me da previsibilidad, ¿sí? La segunda aclaración, que en el caso de ustedes lo tienen muy claro, que se suele vincular al litio con las energías limpias o las energías renovables, ¿no? El litio es un metal alcalino. El litio, su potencial está derivado de la capacidad de almacenamiento de energía, y puesto que las energías renovables son por definición intermitentes, mejorar la capacidad de almacenamiento y la densidad de nuestras baterías es fundamental para tener una mayor penetración de las renovables. Y esta distinción de que hoy en el mundo existen dos grandes fuentes principales de extracción: la minería de roca sólida, ¿sí? El espodúmeno, y la extracción por métodos evaporíticos en salmueras, ¿sí? Actualmente se están estudiando distintos métodos electroquímicos para reemplazar esa estancia en las salmueras, pero hoy por hoy la producción que está probada y es eficaz es a través de este método. Entonces, cada una tiene distintas características técnicas y económicas que dan distinta capacidad de respuesta a las variaciones del mercado. Pero bueno, después de esta presentación general de cómo vemos el potencial del litio en la transición energética, si les parece bien, damos lugar a las preguntas. Perdón. Bueno, Ariel, muchísimas Ahí sí. gracias. Ahí, si te parece, abrimos
abrimos momento para las preguntas. Excelente, muchas gracias. Vienen acá. Dale. Dijo que en 2017, 2019 la Australia Vení, mucho. vení, Manu, vení, no me voy a... No se escucha, ¿eh? Sí, ahí venimos, ahí venimos. No Hola. tenemos micrófono. ¿Se escucha ahí? Ahí sí, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Buen día. Buen día. Dijiste en 2017, 2019 en Australia aumentó la producción porque había aumentado la demanda y tenían respuesta rápida. Ujú. Y acá demoraría En el 18 17, meses. sí. Claro, ya pasaron mucho más de 18 meses. No llegó eso 18 meses después acá. ¿O cuánto sería el tiempo de respuesta? Es que 18 meses es el tiempo que requiere la salmuera estar estacionada Bien. en las piletas. No es el tiempo que uno tiene de respuesta para un proyecto. Vos pensás que si hay una decisión, ¿no?, de inversión, tengo que ir, hacer prospección, exploración, identificar que hay litio, identificar qué otros elementos hay que desde el punto de vista del procesamiento del litio son contaminantes, no porque sean contaminantes en el sentido ambiental, sino que yo necesito eliminarlos, ¿sí? Necesito construir esas piletas, necesito después construir mi planta de carbonatado, bombear la salmuera, que esté 18 meses y empezar a producirlo. O sea que los tiempos de producción, desde que un proyecto comienza a explorar hasta que empieza a producir, a veces tarda en torno a los 6, 7 años. ¿Sí? O sea, por eso me parece interesante poder distinguir diciendo, bueno, en el mundo, ¿sí?, en el litio hay dos grandes formas de producir. Y esas formas de producir tienen características diferentes con sus distintos pros y contras. ¿Sí? Ahora, una vez que entra en producción, los proyectos que tenemos en el triángulo del litio son muy competitivos y consumen mucho menos energía. En términos ambientales, son también más sustentables que los de la minería de roca sólida. Bien. Eso, gracias. Ariel, yo tengo una pregunta, siguiendo un poco con la pregunta que hizo Manu. Digamos, digamos, teniendo en cuenta estos tiempos que vos estás marcando y que, digamos, YPF litio, digamos, está ingresando en el mercado, que está ingresando en términos primero de la exploración, entiendo yo, con estos acuerdos que planteaste al inicio de las provincias, digamos, productoras. La pregunta concreta es si están evaluando la posibilidad de asociaciones estratégicas, digamos, con alianzas estratégicas con empresas que ya estén en otras etapas o de exploración o de producción. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si están evaluando también, porque antes de ayer creo el presidente hizo declaraciones relacionadas con la posibilidad de plantear al litio como recurso estratégico, algo que ya se viene discutiendo hace mucho tiempo, extraerlo del código de minería y tratarlo no como un mineral ordinario, sino como, digamos, un mineral estratégico para la transición y bueno, por todo lo que incluso vos has mostrado. Y en ese sentido, si ustedes tienen algún planteo puntual relacionado con esto o no, digamos, o cómo vos personalmente la ves. Dale, te respondo. A ver, sobre la segunda pregunta me excede totalmente. La verdad que, bueno, escuché al igual que vos las declaraciones, digamos, del presidente respecto a esa eventual declaración como mineral estratégico, pero no tengo el conocimiento, no conozco el marco regulatorio desde YPF. Esto es algo que no definimos nosotros, que viene dado desde la definición de la política pública al respecto. ¿Sí? Y en relación a lo primero que planteabas, quizás algún matiz con respecto a lo que planteé antes y la respuesta que le di a Manuel. Esos son los tiempos típicos para todo el proceso. Desde luego que un proyecto empieza a producir antes, pero empieza a producir y uno va haciendo lo que llamamos el ramp up de la producción, va aumentando la producción paulatinamente. Entonces empieza a haber producción desde mucho antes. Empieza a haber producción desde mucho antes porque uno tiene que ir optimizando los procesos, adecuándolos, ¿sí? Entonces, no es que
no se ve nada hasta ese momento de años 5, 6, 7, lo que fuera, ¿no? Desde mucho antes uno ya empieza a ver una, una producción. Entonces, desde luego que evaluamos distintos vectores de ingresos. Conté que estamos asociados con Camien, tenemos también firmados memorandos de entendimiento para poder trabajar en esto con REMSA, la empresa salteña, con GEMSE de Jujuy, con La Rioja, estamos conversando también con San Juan. Y conversamos también con distintas empresas privadas que tienen presencia en esto. Y también, como conversábamos antes, a través de ITEC y el desarrollo de baterías y de materiales activos con una mirada en toda la cadena de valor, ¿sí? No solamente la fase upstream, como llamamos nosotros como petroleros, etapa minera, sino también en las distintas fases de industrialización del litio. Y vemos ahí que se abren muchas oportunidades. Entonces tenemos una mirada integral sobre la cadena de valor del litio con distintos proyectos que van avanzando en paralelo y que en algún momento se podrán integrar, pero que probablemente alguno pueda avanzar antes que otro, ¿sí? No sé si con eso respondí a tu pregunta. Sí, sí, perfecto. Rodrigo. Rodrigo, un poco, no sé si me alcanza a escuchar si hablo fuerte, ¿no? Ahí sí. Bueno, en el análisis completo de mercado que han hecho, que está excelente y lo celebro, hay dos aspectos que no logro identificar, al menos yo que no soy del palo del litio, ¿no? Uno es una evaluación del impacto ambiental y costo de remediación que puede tener a futuro, que de repente todos empecemos a usar litio. Y el otro es la posibilidad de agotamiento de las reservas de litio mundiales, locales, regionales, nuestras, cómo impactan en toda esta cadena de valor y en toda nuestra esperanza de producción de derivados de litio, ¿no? Súper interesante tu pregunta y está buena porque abre como toda otra dimensión que vieron que la presentación fue como muy transversal, entonces siempre es el riesgo que uno no puede profundizar en todos los temas y a veces quedan para las preguntas. A ver, como toda actividad extractiva, desde luego que la dimensión ambiental es fundamental, ¿no? Y tenemos mucha experiencia desde petróleo en cómo hay que hacer esto y cada vez con estándares más rigurosos, ¿sí? Y lo que yo te diría es, no solamente con la mitigación, con la prevención y ya desde el comienzo del diseño es con la prevención y mitigación de todos los impactos ambientales y también sociales y el desarrollo de la cadena de valor a nivel local, ¿no? Cómo uno puede traccionar para que este desarrollo sea una oportunidad también para distintos actores locales, ¿sí? Y que puedan participar del desarrollo de este sector, ¿no? Estoy hablando de quizás proveedores locales que puedan tener participación en un negocio como este. O sea que ese aspecto es fundamental. Y en relación a los recursos y las reservas, si vos planteabas la pregunta por el eventual agotamiento, mirá, ese es un tema, desde luego, fundamental y de vuelta. Vas a ver que siempre te respondo con analogías petroleras porque es de donde venimos nosotros. Pero en el petróleo constantemente tenemos esa pregunta, ¿no? Uno desarrolla un barril, llamamos un barril de petróleo, y nosotros tenemos, lo llamamos un índice, que es un ratio de reposición de reservas. Es decir, bárbaro, yo voy desarrollando mis recursos, pero tengo el riesgo de depletarlos. ¿Cómo hago para no depletarlos? Bueno, tengo que invertir en exploración para ir sumando nuevos recursos. Esos nuevos recursos los tengo que transformar en reservas probables y probadas. Y eso requiere de inversión, de exploración. Por eso YPF está constantemente también haciendo nueva exploración para poder ir generando nuevos recursos. Por ejemplo, y ahora hablo como país, por eso el offshore, y me voy quizás un minuto de tema, la exploración del petróleo offshore es una oportunidad para poder seguir poniendo recursos en ese sentido. Ahora, volviendo específicamente al litio, lo que me preguntabas, eso es un problema, por ejemplo, para un país como Australia. ¿Por qué? Porque Australia, vieron que nosotros como país Argentina tenemos el 25% de los recursos mundiales, pero entre el 8 y el 9% de la producción. Es
Es decir, estamos explotando muy poco nuestros recursos, producimos poco en relación a los recursos que tenemos. En Australia la relación es inversa. Tiene una producción muy importante, pero tiene una participación sobre los recursos en torno al 10%, el 8%. O sea que tienen ahí sí un riesgo que en algún momento agoten esos recursos porque lo están explotando muy aceleradamente. Hoy no vemos que ese sea un desafío en nuestro país. Al revés, el desafío que podemos tener es no poner en valor esos recursos. Es decir, que se nos pase una ventana de oportunidad. ¿Por qué? Porque como sucede, y ahora tengo una reflexión más general, como muchas de estas cuestiones, hay una disputa tecnológica detrás. O sea, el litio es utilizado en determinadas tecnologías de baterías. Pero también hay otras en estudio que podría verlos, que podrían en algún momento, en décadas estoy hablando, reemplazarlo. Bueno, tenemos que aprovechar y poner en valor esos recursos justamente para poder traccionarlos, para que no suceda que nos quedemos sin poder aprovecharlos en beneficio del país. Acá tenemos otra pregunta, Ariel. A tu juicio, ¿cuál es el principal motivo por el cual Argentina todavía no produce, no fabrica baterías de litio o prácticamente no fabrica? No, es una pregunta súper compleja, súper interesante, y no sé si me siento, a ver, del todo, te voy a responder no desde YPF, sino más Ariel, y como un colega, digo, docente de una universidad nacional. Lo que te diría es, no sé si recuerdan una de las placas que es, la producción de baterías está muy fuertemente concentrada en muy pocos países, y principalmente en China, ¿sí? Vimos que Estados Unidos, ¿se acuerdan esa plaquita que les mostré? La cantidad de proyectos de producción de gigafactories en Europa y en Estados Unidos. Europa y Estados Unidos están corriendo esa carrera, piensen ellos, con los recursos que tienen, de atrás también, y haciendo enormes esfuerzos con una fuerte presencia estatal y subsidios públicos para poder avanzar en esa carrera tecnológica. Y tiene la dimensión de una carrera tecnológica el mercado de las baterías, muy fuertemente, donde la obtención de un insumo estratégico como es el litio es un elemento clave, pero no es el único. Por eso me parece tan importante una apuesta como la de ITEC, ¿no? De desarrollar la tecnología, ¿sí? Y una vez desarrollada la tecnología, poder producir baterías localmente, porque justamente avanzar en ese conocimiento permite luego la replicabilidad. O sea que estamos avanzando en ese desafío. Pero si vos te fijás, no es que Argentina no produce baterías. Australia tampoco produce baterías y produce muchísimo litio, ¿sí? Chile tampoco, porque está muy fuertemente concentrado en los países que están más industrializados, ¿sí? Entonces hay barreras, pero eso no significa que sea imposible. Hay que dar esa batalla y se están dando pasos en ese sentido, como por ejemplo contaba con el caso de ITEC. Gracias. Bueno, Gracias a vos. dale, Osvaldo. Hacemos la última, así lo liberamos. Bueno. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Hola Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Muy linda tu presentación, muy claro los números, muy amplio. Ariel, yo quería hacer una Gracias. pregunta que en realidad va enfocada un poquito más a tu colega geólogo, Víctor Toller. Si bien Bueno, yo soy, acá está Víctor. bárbaro, yo soy químico y tengo alguna alta simpatía hacia la geología. La pregunta, que es un poco de curiosidad en el fondo, es lo siguiente. En general uno dice que los salares tienen una carga potencial de contenido de litio enorme, pero, a ver si me equivoco, está estimado en función del contenido en cristal sólido, cuando en realidad el recurso que se explota es el agua de los acuíferos profundos. Y la pregunta entonces va a Víctor un poco desde el punto de vista de la geohidroquímica, y de la parte más que tiene que ver con la dinámica de la reposición de los acuíferos de profundidad en un salar, que obviamente deben estar en equilibrio de tipo hidrostático con toda la periferia del salar. En definitiva, hay una reposición dinámica de esas napas freáticas.
Y la pregunta del curioso es, llegado a una explotación de 10, 100 veces más intensiva desde esas napas profundas, no se correría, no se llegaría a una situación de, como decías vos, de depresión, de agotamiento de las napas y por ende de una merma en producción simplemente porque no se alcanza a darle tiempo a esa reposición freáticas profundas. Bueno, a ver. ¿Se entiende? No sé sí, se entendió. Son varias preguntas, son varios ítems. Cuando uno hace una volumetría de litio en un salar, lo que se estima es la cantidad de litio, del ion litio, disuelto dentro de la salmuera que uno va a explotar. No la estima en cristales que están precipitados en el salar. O sea, se estima sobre la salmuera. Y la salmuera está dentro de lo que nosotros llamamos reservorio, o sea, dentro del espacio poral de las rocas. Y ese espacio poral debería permitir el flujo de fluidos a través de él, o sea, que sean permeables. Esa es una condición básica, ¿no? Eso por un lado. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la prospección? Se mide, se estima, digamos, o se mide en distintos puntos del salar y en profundidad cuál es la concentración de litio por litro de salmuera. Ese es uno de los pasos. El otro paso es hacer una volumetría del espacio poral. O sea, ¿cuánto espacio poral hay en profundidad ocupado por esa salmuera? Luego, la combinación de esas dos cosas nos va a dar cuál es el recurso que está en profundidad. Si querés, digamos, en términos prácticos, para entenderlo, si uno tuviese un vaso lleno de bolitas, uno le podría meter a ese vaso, aun cuando esté lleno de bolitas, le puede meter fluido. Y el vaso admite que le entre fluido, porque hay un espacio poral que puede ser rellenado por un fluido. Bueno, ese espacio poral rellenado por ese fluido representa, digamos, la salmuera con los contenidos de litio. Entonces, pensemos ahora sí y quédense con la analogía del vaso. Entonces, uno puede pensar que el vaso puede estar siendo llenado constantemente por una botella de agua, uno le está agregando agua y alguien está sorbiendo ese agua, digamos, a través de una pajita que vendría a ser, digamos, una pajita o como quieran llamarlo, digamos, ese contenido de agua, que vendría a ser la explotación de salmuera que uno hace. Entonces, uno puede pensar, bueno, ok, ¿cuál es ese equilibrio? Vos decías que, o mencionaste que los salares están en un equilibrio hoy, y en realidad eso es una foto. Es una foto, ¿y por qué digo es una foto? Porque en términos geológicos, en realidad los salares siempre están en desbalance. O sea, originalmente eso era una laguna. La expresión que tiene hoy es un salar, es simplemente lo que ha quedado precipitado de las sales que contenía el agua de esa laguna. Entonces, en términos geológicos está en desbalance, siempre está perdiendo agua. O sea, el nivel de evaporación que uno tiene es mucho más alto a la capacidad de recarga que tiene o que tenía esa laguna o que tiene hoy la laguna, ¿no? Entonces, está en desbalance. Está en desbalance. Quizás en términos humanos, o sea, en órdenes de cientos de años, uno piensa de que está en balance, qué sé yo. Supongamos, nuestros abuelos a lo mejor vieron ese salar o esa laguna con algún pelo de agua y alguna vez hoy todavía lo podemos ver con un pelo de agua. Pero no es lo mismo en términos geológicos. Y en términos geológicos se considera que el agua salada que hoy está dentro de ese salar, o sea, en profundidad, es un agua fósil, es un acuífero fósil. O sea, es un agua que no está en movimiento y nunca va a estar en movimiento. Volvemos al vaso, a la analogía. Alguien le echa agua, le sirve agua y alguien extrae agua a través de una cañita.
Bueno, los niveles de explotación van a ser tales que la cantidad de agua que se va a extraer del vaso va a ser mucho más alta a la cantidad de agua que va a entrar. O sea, se va a generar un desbalance grande. Y el problema, si quieren, para la explotación es que ese agua dulce va a intentar reemplazar los volúmenes de agua extraída y se va a meter en algunas posiciones tal que van a empezar a diluir las concentraciones de litio de la salmuera original que estaba ahí. Los volúmenes de salmuera que están ahí son más o menos, digamos, se van a ir achicando, o sea, son finitos, no son infinitos, son finitos, tienen un volumen X y ese es el volumen que uno va a poder extraer. ¿Se van a agotar? Sí, se van a agotar. Se van a agotar. Pero el tema acá es, ¿cuál es el volumen real que hay adentro de un salar? El recurso total que hay dentro de un salar. Bueno, eso es difícil de estimar. Es difícil de estimar en el petróleo, ¿no? O sea, todos los que estamos hablando del lado de YPF somos petroleros y lo que hacemos todos los días es medir la producción y saber y cuantificar cuánto nos queda, ¿no? Ese es el trabajo diario, es lo que hacemos. Bueno, en el salar vamos a hacer lo mismo, ¿no? Constantemente vamos a estar midiendo cuánto sacamos y cuánto nos queda. Y qué se puede hacer para mejorar la recuperación de lo que va quedando, ¿no? Pero sí, sin ninguna duda es finito y en algún momento eso se termina. Se termina. Estoy pensando en el vaso, ¿no? Piensen en el vaso como una cuenca o un salar. El volumen del vaso es finito. Lo que entra es mucho más pequeño que lo que va a salir. Así que definitivamente el volumen se va a acotar, se va a terminar. Muchas gracias, Víctor. Muy, muy clara tu explicación, realmente. Excelente, gracias. Es difícil de explicar esto, pero bueno, si lo entendieron. Me parece que ha quedado bastante claro. Para ser realista, digamos, sobre la base de lo que estamos conversando. Nos imaginamos el vaso, las bolitas, todo. Excelente, excelente. No, gracias. Víctor es un gran divulgador, además un gran geólogo, pero me parece que es una pregunta súper relevante y estaba bueno que la pueda responder él con precisión. Bueno, muchísimas gracias Ariel, Víctor y Josefina. Un aplauso. Gracias a ustedes. Desde ya, Muchas gracias a ustedes bueno, por la invitación y bueno, esperamos la próxima ir a visitarlos personalmente. Como les dijimos, estamos trabajando súper activamente con los colegas de Camien y de la provincia, así que a disposición para seguir conversando sobre este tema que nos apasiona. Por supuesto, Ariel, pero sobre todo a vos, yo me olvidé de decirlo, digamos, pero a vos te conocemos ya de cuando el doctorado hizo su primera aproximación a la Fundación YPF, que en aquel momento vos estabas en la fundación, así que, bueno, desde aquel momento estamos acá en el doctorado, así que cuando quieras, por supuesto que tienen las puertas abiertas para una visita. Y muchísimas gracias ahora por el tiempo. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Adiós. Buenas tardes. Gracias.